Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Gnosis Tributaria. En este siguiente programa lo que vamos a tratar es un tema de actualidad, que es la tributación de las apps. Vamos a desarrollar el tema en 3 bloques temáticos y comenzamos a continuación. Bien, en este primer bloque lo que vamos a hacer es una rápida descripción de cuál es el problema que se tiene con la tributación actual respecto de las apps. Las apps son las aplicaciones que vienen a ser fundamentalmente programas informáticos a través de los cuales se vienen brindando servicios diversos, inclusive también se transfieren bienes de tipo intangible a través de las tecnologías del Internet. ¿Cuál es el problema que estas apps generan para efectos de la tributación? Para comenzar, tengamos en cuenta, dando un mapeo general a la tributación mundial, que los tributos más importantes son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que nosotros en el Perú le denominamos el impuesto general a las ventas o IGB. Miremos primero el impuesto a la renta de los países del mundo, que básicamente tienen un denominador común. Este impuesto a la renta, que casi todos los países en el mundo actualmente tienen, gira en torno a una idea de territorialidad. Vale decir, la forma de llegar a gravar aquello que sea renta para cada país pasa por el tamiz de la realización de cierta actividad o de la ubicación de cierta fuente que produce esas rentas, ubicada o fijada en un territorio específico. Y aquí comienza el problema con la tributación de las aplicaciones. Porque a diferencia de las actividades comunes que se pueden o no entender realizadas en un territorio, las apps viven, habitan en algo que se conoce el ciberespacio, como el ciberespacio, el Internet. Y eso no es un territorio propiamente dicho. La legislación del impuesto a la renta, entonces, es una legislación acuñada en una realidad distinta. Fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde la posibilidad de servicios intangibilizados, de transferir bienes entre un país y otro a través de la inmaterialización de los bienes, era considerada como un tópico de la ciencia ficción. En consecuencia, el problema tiene que ver con la antigüedad de las legislaciones y la falta de ayornamiento necesaria en este caso, para poder entender qué significa este tipo de transferencias, de operaciones, de transacciones, para poder utilizar mecanismos de conexión que permitan fijar el impuesto a la renta de una manera más efectiva a operaciones que se realizan en Internet. Para ir al otro impuesto, el impuesto al valor agregado, que es un poco más novedoso, pasamos también por el mismo tamiz, el problema de la territorialidad. Fíjense ustedes que el IVA, el IGB peruano es un IVA, lo que grava son consumos, pero consumos realizados dentro de un territorio. Nuevamente nos encontramos frente al problema de la inmaterialidad de los servicios y de los bienes que se comercializan o se transan a través de las apps. ¿Dónde es que se realiza ese consumo? Hay una dificultad que estos dos impuestos acuñados el siglo pasado generan o tienen dificultades o deficiencias para poder gravar estas actividades. Frente a esto, hay básicamente dos reacciones, y estoy simplificando el tema a nivel mundial. La primera reacción ha sido colocar en la legislación del impuesto a la renta a estos servicios, en tanto sean prestados por entidades que no residen en el país donde está ubicado el que compra el intangible o el que usa el servicio, colocar en la legislación de ese país criterios que aseguren que la renta que se pague o obtenga por un servicio intangible a través de una app tribute a través del sistema de retención en la fuente. En el caso peruano específicamente, si un ciudadano peruano, una persona natural o jurídica domiciliada en el Perú, recibe un servicio a través de una app de un no domiciliado, la ley peruana tiene ya una reacción frente a esto. Considera
que esas rentas son de fuente peruana y le corresponden al sujeto peruano, en tanto sea una empresa, efectuar una retención por servicio digital. Pero miren, esto funciona si es que quien usa el servicio es una empresa. Si quien usa el servicio es una persona natural, como alguien de nosotros, no existe una regla precisa de cómo esa renta debe tributar. Y frente a eso, surge una segunda forma de tratar de enfrentar el problema de las apps y su intangibilidad. Y esta forma, que probablemente sea adoptada prontamente por el Perú, consiste en colocar la obligación de retención a los bancos que han emitido las tarjetas de crédito con las cuales se pagarían estas operaciones. Vale decir, si una persona natural utiliza una app y paga por esta app mensualmente o por única vez y recibe un servicio a cambio, quien debería efectuar la retención por la renta que estaría obteniendo quien brinde este servicio no sería la persona natural, sería el emisor de la tarjeta de crédito. Bien, en este segundo bloque vamos a tratar de girar un poco el tema de análisis de las apps desde la perspectiva de una empresa domiciliada en el Perú que paga por ellas. Bueno, hoy en día las apps ya no son únicamente aplicadas por personas físicas, personas naturales, sino también las empresas han comenzado a utilizar a estos pequeños software porque son bastante útiles y se adecúan a tecnologías como las que una empresa utiliza a través de los celulares de sus funcionarios. ¿Cómo debe tratar una empresa los pagos que hace a una entidad no domiciliada por estos servicios que se brindan a través de estas aplicaciones? ¿Como un servicio? ¿Como un intangible? La respuesta, en la mayoría de los casos, parece ser que se trata de una retribución por un servicio brindado por un no domiciliado. Vale decir, no como un intangible, sino como un gasto para efectos contables y tributarios. Siendo que se trata de un gasto, la siguiente pregunta debería ser: ¿qué necesita una empresa peruana domiciliada en el Perú para poder deducir satisfactoriamente ese gasto? La primera pregunta que debemos hacernos a los efectos de responder esta interrogante en concreto es si se necesita para la contabilización del gasto que el pago haya sido efectuado. La respuesta es negativa, ¿no? Para contabilizar un gasto producto de un servicio brindado a través de una app por un no domiciliado no se necesita que el pago haya sido efectuado. Lo que sí se necesita es la factura, que puede ser inclusive electrónica, emitida de conformidad con la legislación del país donde esté ubicado el proveedor del servicio. Bien, entonces para efectos contables no es necesario que la factura del no domiciliado haya sido pagada. Para efectos tributarios, a partir de este año, este tipo de servicios requiere necesariamente del pago para que el gasto pueda ser considerado como deducible. Uno de los requisitos importantes, que fluye más de la práctica que de la ley, es que se requiere la fehaciencia de la operación. Vale decir, fehaciencia es demostración de que la operación fue real, necesaria y vinculada con la actividad de la empresa que está contratando estos servicios. En ese sentido, lo que se necesitará es, número 1, la factura. Número 2, haberse realizado el pago. Y número 3, cualquier documentación, informe o medio físico que permita concluir que en efecto este tipo de servicios son necesarios para la realización de las operaciones de la compañía. Muy bien, y en este tercer bloque vamos a tratar de un tema específico, que es la tributación a ciertos servicios brindados a través de apps y que son muy comunes. Me estoy refiriendo a los servicios de aplicación a través de los cuales operan los servicios de taxi. Comencemos. ¿Qué tipo de servicio realmente se brinda a través de estas aplicaciones? Esa es la pregunta, porque luego el tratamiento tributario dependerá de cuál es esa respuesta. ¿Una aplicación de este tipo brinda un servicio de taxi o brinda un servicio de otro tipo? La respuesta del análisis que yo he podido hacer de las diversas apps que operan, al menos en el Perú,
es que éstas no ofrecen al ciudadano, al usuario, un servicio de transporte o un servicio de taxi. Lo que brindan más bien es un servicio de ubicación de prestadores del servicio de taxi a los efectos de enlazarlos con el usuario, estableciendo facilidades para que se llegue a un acuerdo en cuanto al punto de recojo, el lugar de destino y la tarifa debidamente consensuada. Adicionalmente, a brindar alguna información relevante como la antigüedad del vehículo, la reputación que tiene en este caso el taxista. Entonces, ese servicio no es propiamente un servicio de taxi y normalmente las empresas que ofrecen estos servicios a través de aplicaciones no tienen domicilio en el Perú, con lo cual son entidades no domiciliadas. La pregunta inmediatamente que viene es ¿y cómo debe tributarse en este caso? Pónganse en el escenario de usuarios de este servicio, usuarios, personas naturales. Ustedes tienen en el celular una aplicación, hacen uso de ella, contactan a un taxista, aparece efectivamente el precio, las condiciones del taxi y ustedes aceptan y la transacción se realiza. ¿A quién se está brindando el servicio de taxi y quién lo brinda? Para comenzar, quien brinda el servicio es el propio taxista, no la empresa que ofrece el enlazamiento entre conductor y usuario. Con lo cual, uno realmente a quien está pagando es al taxista y no a la entidad que organiza o que es el que une al usuario con el prestador del servicio. Entonces, ¿qué tipo de servicio ofrece el propietario del app? ¿Y a quién se lo ofrece? Definitivamente el servicio no es ofrecido a quien usa el servicio, sino al taxista. Y aquí viene el drama de la tributación, porque los taxistas, al menos en el Perú, mayoritariamente son informales y, habiendo recibido un servicio de un no domiciliado, muy probablemente no hayan cumplido con la obligación de efectuar retenciones. Este servicio que se brinda a los taxistas realmente y no a los usuarios del servicio de taxi, a los ciudadanos, ese servicio es un servicio digital. Al ser un servicio digital hay una renta de fuente peruana que debería aplicarse sobre la comisión que le cobra el titular del app al taxista. Con lo cual el taxista que está realizando una actividad empresarial debería efectuarle una retención a una renta de un no domiciliado. El drama de todo esto es que muy probablemente la mayoría de taxistas ni siquiera tengan conciencia de que sus rentas son rentas empresariales y que deberían tener contabilidad y registrar sus operaciones también para efectos del impuesto general a las ventas en el caso de este tipo de servicios. Falta mucho por recorrer en este caso, hay una gran informalidad en el servicio de taxis que puede estar generando efectivamente complejidades a la hora de lograr la tan ansiada tributación que se necesita. ¿Qué sugeriría yo en este caso? Básicamente que se formalice la actividad del taxi, normas más claras en cuanto a la operación propiamente del servicio, que se evalúe si para que una de estas aplicaciones opere en el Perú de manera lícita, como está ocurriendo en otros países, se obligue a que la aplicación realmente, o los titulares de la aplicación constituyan en el país un vehículo, una sociedad, una persona jurídica y operen de esta manera. Y en todo caso establezcan un régimen tributario bastante sencillo para que la tributación en este tipo de servicios pueda darse con facilidad. Bueno amigos, quiero agradecerles por haber visto el programa del día de hoy. Los invito a seguir discutiendo sobre este tema muy controvertido a través de las redes sociales y a continuación los dejo con un gnosis simplificado. Voy a pedir un taxi. Gnosis taxi. ¿Quién me brinda el servicio de transporte? ¿Gnosis taxi o el conductor? Esa es la esencia del gnosis simplificado del día de hoy. Cuídense mucho.